Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Buenas y primaverales tardes. ¿Cómo anda el día? Qué suerte que lo dice usted. Está Qué suerte que lo dice usted. Calorcito. ¿Cómo no? Caminé como 2 cuadras entre el programa de la mañana y el programa de la tarde. Te doy unas 20 horas, no más, para que disfrutes. De 4 a 5 voy a tratar de después caminar viene la hoy, santa, aunque sea por la Rambla. La santa y cumplidora Rosa viene después. Es una con santa su tradicional temporal. Es una santa de las que cumplen. Exacto. La verdad que es una de las santas más... Es de los temporales más regulares que yo conozco en mi historia. Sí, no sé si viene con característica temporal, pero va a haber lluvias y tormentas, sí, a partir de mañana de tarde. Se adelantó en la AUF. ¿Quién, yo? Santa Rosa. Ah, Santa Rosa. Santa Rosa yo creo que sí, ¿no? No, pero en la AUF Santa Rosa es permanente, es el estado natural. Vamos a ver qué dice nuestro invitado, es un gusto recibirlo. Muchas gracias por acompañarnos, doctor José Luis Corvo. Está aquí en esta tarde, luego de la tarde de ayer, donde lo vimos por la pantalla. Porque nosotros también vemos cosas por la pantalla. Por supuesto que está el móvil de Magdalena Correa allí en las instalaciones en el hotel en Punta Carretas y estamos en línea interna, siempre en comunicación directa para volver allí cuando sea menester. Pero mientras tanto, ¿cómo le fue? Bueno, bien, en el sentido de que cuando uno puede desempeñarse en un escenario en donde plantea lo que pueden ser sus convicciones, sus pensamientos, sus sentimientos de manera normal, debe sentirse bien. Y además un reconocimiento que le ofrecieran integrar, no sé si en carácter de presidente, pero integrar esta comisión interventora. Sí, la verdad que yo me fue bastante sorpresivo, recibí una llamada el día viernes. ¿Quién lo llama, doctor? Me llaman de la Confederación Sudamericana de Fútbol, una señora que se presenta como abogada de la asociación y que desearía tener una entrevista conmigo el día lunes. Yo pregunté con qué fines, aunque él lo suponía, sí, claro, naturalmente. Bien. Y me dijo que el lunes en la entrevista se me iban a manifestar. Y bueno, ayer concurrí, como concurrieron otros. Nunca supe el origen de por qué de la elección de mi persona, ni sé ni por quién, ni quiénes, aunque me anunciaron ahí que habían considerado en la FIFA y en la Conmebol que yo podía ser uno de los entrevistados. Y bueno, y ahí me plantearon lo que todos ya conocen, que era integrar un grupo, una comisión que se llama Comisión Regularizadora en términos estrictamente FIFA, que dispuesta por un buró de ese organismo internacional consideraba que en virtud de determinados hechos correspondía desplazar a los miembros del Consejo Ejecutivo de la AUF, asumir ellos el gobierno ejecutivo de la entidad y promover la aprobación de un nuevo estatuto para la asociación, así como un proceso eleccionario. Como entendí que esos fundamentos en que se basó la decisión de este organismo de FIFA no se compadecían con lo que son principios básicos del orden jurídico, que era una decisión con fundamentos ilegítimos, le manifesté a los señores representantes de esos organismos que por mi conformación jurídica, por mi concepción acerca de este tipo de acontecimientos, yo no podía participar. ¿Usted se, de alguna manera, afilia a la teoría de la señora ministra Muñoz? Yo no afilio estrictamente a esa teoría porque la Asociación Uruguaya de Fútbol, además de respetar lo que es la legislación nacional, también ha asumido compromisos de orden internacional que lo vinculan a determinados organismos de manera obligatoria. Está más cerca de Cáceres, entonces. Estoy cerca de lo que debe ser la debida interpretación de las normas internacionales y nacionales, porque hay una especie de supracuerpo normativo que en materia del fútbol fue aceptado, convalidado por el organismo máximo en la materia en el país, que es la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y eso no solo es respetado
a nivel de nuestro país, sino que es respetado a nivel de todas las organizaciones que integran la FIFA, sea bien o mal aceptado. De acuerdo. Eso es harina de otro... Corvo, pero usted dice que ni aún en los términos de la FIFA la aplicación de esta intervención se ajusta a derecho o al derecho de la FIFA, por lo menos. Si lo miramos desde un punto de vista formal, parecería que sí, porque la FIFA tiene un buró que lo integran 7 miembros y que según su propio estatuto puede actuar, y lo dice expresamente el estatuto de FIFA, en caso de emergencia cuando se den circunstancias excepcionales. ¿Y cuáles fueron las circunstancias excepcionales que, por ejemplo, se invocaron con respecto al proceso electoral que estaba desarrollando la AUF? No había ninguna válida. Ni siquiera este escenario de renuncia del presidente como candidato a denuncias ante la justicia, renuncia luego de los otros candidatos. El video de un director de un cuadro que contaba que había puesto preso a un jugador insignia que podía ganarles, todo eso en el mismo momento, ¿usted no lo considera especialmente irregular? No, me explico. No, en el procedimiento que estaba llevando a cabo la Asociación Uruguaya de Fútbol se estaba ajustando estrictamente a los estatutos y aún a los requerimientos de la propia FIFA y de la Conmebol. Por ejemplo, a través de esa exigencia de obtener previamente el llamado certificado de identidad. Una asamblea electoral convocada para el 31 de julio, 2 candidatos, uno se había bajado, 2 candidatos no habían reunido ese requisito exigido por la propia Conmebol, queda sin efecto la elección, se va a convocar una nueva asamblea, en interín se pueden proponer nuevos candidatos y el órgano elector, que es esa asamblea, los elegiría. Otra cosa es la opacidad, lo lamentable, lo triste, lo doloroso que sucedía en cuanto a episodios de carácter individual con relación a algunos dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ese es otro aspecto en el cual todos podemos compartir que eran una expresión lamentable. Corvo, usted sabe el enorme respeto que yo tengo por usted como persona y como técnico, pero el algunos, ¿usted de dónde lo saca? ¿De dónde puede convencer a la ciudadanía que son algunos? ¿Cómo sabe usted que son algunos frente a una ciudadanía que puede llegar a decir son todos lo mismo? Porque justamente estoy en contra de esa generalización. Porque creo ¿Qué elemento tiene usted? Que esa generalización determinaría que así de pronto en el marco del periodismo puede haber algunos periodistas que se desempeñan mal, que se comportan mal, que actúan mal, que están a la vista y manifestación pública permanentemente, y que eso puede tener la percepción de toda la opinión de que el periodismo son todos malos, son todas personas que actúan ese comportamiento. No me ponga los argumentos en mi cancha, doctor. No, claro. Entonces, no al lugar, así como no lo puedo admitir para ningún segmento de la sociedad, porque no puede ser que... Está claro, yo hay entiendo comerciantes lo que usted que actúan mal, entonces todos los comerciantes son malos, los gobernantes... de ninguna manera. Pero ante un hecho como este, que significa una eclosión de situaciones que demuestran irregularidades nefastas, parecería que lo mejor es sanear, ¿entiende? Desde ese lugar me paro. Entonces si alguien viene y dice, y son algunos, ¿y cómo puede probar que son algunos? O sea, entonces al no poder probar que son algunos desde algún lugar, entre comillas, científico, bueno, entonces el cuchillo. ¿Y le parece que es justo? No, pero tampoco me parece que es justo lo que ha pasado. No, y por creo supuesto, que ya nos perdimos el Mundial del 30. No, yo creo que ha habido episodios y acontecimientos condenables, pero no es justo que todos sean metidos en la misma bolsa. Eso sería desvirtuar principios elementales de la concepción de vida de una persona sana. Está muy bien, pero la mejor manera justamente quizás sea y en eso regularizar. Y en eso se estaba, pero se regulariza a través de los procedimientos y de las vías
que conforme a derecho, que conforme a la ley, que conforme a lo legítimo corresponden, y no mediante úcases o elementos coercitivos o coactivos que se imponen sin fundamento, porque yo le puedo asegurar que los miembros que vinieron acá de FIFA no sabían prácticamente absolutamente nada de lo que estaba pasando ni de cuál era la realidad. Da la impresión de que para FIFA y Conmebol el problema no empezó cuando se empezaron a ventilar los audios o cuando renunció Valdés. Esto viene de antes porque, porque la U ya estaba casi en rebeldía por no haber aprobado el Había una notoria, aunque no me corresponde el saldo porque no es para mi periodo, pero lo asumo también incluido en ese segmento dirigencial que merece la autocrítica. Claro que sigo. Notoria omisión, incumplimiento. Hacía 5 años que se le estaba requiriendo a la FIFA que se aprobara un nuevo estatuto, una nueva estructura organizativa, una nueva forma de funcionamiento. Omisión lamentable de la dirigencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero también había otros aspectos en que se habían incurrido en omisiones, en errores, en irregularidades. Todo eso vamos a apuntar a corregirlo. ¿Pero a corregirlo de qué manera? A ver. ¿A cómo se pretendió corregir acá en el país en el año 1973? ¿O a través de las otras vías? De las vías por las cuales los hombres y los seres humanos tenemos que convivir. Entiendo. Lo que ocurre es que pienso, yo no estoy en la piel de la FIFA, pero da la impresión de que en la FIFA se juntaron una serie de factores que hicieron pensar que lo que venía iba a ser todavía peor, en el sentido de que no se iba a aprobar el nuevo estatuto y que había poderes fácticos que iban a quedarse con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Esa es la realidad. Acá lo que subyace detrás de todo esto, y vamos a decirlo a calzón quitado y de manera clara e inequívoca, aquí hay conflictos de poderes, y particularmente conflictos de poder económico y también político. Bien. Y entonces hay una lucha por el poder económico y por el poder político. Y esa lucha desemboca en estos acontecimientos y en estos desgraciados episodios que estamos viviendo. Disculpe, ¿por qué dice enfáticamente lo del poder político? ¿La política interna de la AUF o...? No, porque digo poder político a nivel deportivo, ¿no? Sin perjuicio de que de pronto, por algunas cosas que he escuchado ahora, hasta parecería que también tiene que entrar en juego la política partidaria. ¿No? Cosa que me causa absoluta repulsión porque no debe ser así, no debe ser así. Pero de la política deportiva, del poder, de acceder a esas grandes estructuras que confieren toda una cantidad de privilegios y de beneficios a las personas. Y entonces todo eso subyace detrás de esta conflictiva. Pero vuelvo a repetir, que no se confundan que el hecho de manifestar, desde mi punto de vista, de que este procedimiento que llevó a cabo la FIFA que llevaron a cabo la FIFA y la Conmebol es erróneo, es equívoco y es ilegítimo, no me permite reconocer las gravísimas omisiones e irregularidades que han incurrido, obra y gracia de agentes del fútbol en nuestro país, y que son varias y que lamentablemente las estamos viendo todos los días. Para corregir eso, que lo debemos corregir y que lo debemos asumir con responsabilidad, hay vías, hay procedimientos. O utilizamos procedimientos que algunos desgraciadamente conocimos y que no trajeron buenos resultados, y que fueron los que se pretendieron, en este caso de manera autoritaria, sin las garantías del debido proceso, sin respetar un Estado de Derecho, o lo hacemos a través de las vías que corresponden, a través de la vía de la ley, de la legitimidad, de las normas estatutarias debidamente aplicadas y las reglamentarias, etcétera, etcétera. O sea, usted dice que desde su punto de vista no se configuró ni siquiera bajo los estándares de la FIFA una situación de irregularidad que justifique la intervención. Eso por un lado. Quiero decir esto. No se dieron esas circunstancias excepcionales para que se provocara un desplazamiento de autoridades cuando justamente el procedimiento para desplazar las autoridades debía hacerse sobre la base de justificar debidamente esas circunstancias. Bárbaro. Y las circunstancias en las que se encontraba la AUF, y esto es una pregunta,
permitían un proceso en el cual finalmente la Asociación Uruguaya de Fútbol aceptar el estatuto, empezar a incorporar normas de toda la corporación FIFA, que tiene que ver con participación de distintos estamentos deportivos, estándares de transparencia, etcétera. ¿Le parece que la AUF lo hubiera procesado? Sí, porque primero que la FIFA había establecido, fíjese usted, hasta la extemporaneidad de la decisión de la FIFA. La FIFA había establecido por sí un plazo hasta el 2 de diciembre que obligaba a la AUF a que debía sancionar ese nuevo estatuto. Sí. Estamos todavía en el plazo. A meses, ¿verdad?, del 2 de diciembre. Sin embargo, intempestivamente, de buenas a primeras, ese plazo no existe, y hay que ya aprobar el estatuto. Sí, permítame que termine. Ese nuevo estatuto, para quienes tenemos concepciones democráticas, indudablemente que debe contener la posibilidad de participar a aquellos llamados grupos de intereses que son los verdaderos protagonistas de este fenómeno. Ahí tienen que participar los jugadores, tienen que participar los árbitros, tienen que participar los entrenadores. Y ese nuevo estatuto que debía aprobar la Asociación Uruguaya de Fútbol, necesariamente, porque todos sabían y porque estaba planteado urbi orbi y públicamente, que debía contener ese aspecto fundamental, sin perjuicio de otros. Y por otro lado también, ese nuevo estatuto debía contener disposiciones que establecieran cómo debían realizarse las contrataciones en el fútbol profesional, no solo de jugadores, sino de los derechos que emanan del fútbol. Y a su vez, cómo debían distribuirse esos recursos que están tan mal distribuidos y que hacen que haya clubes que ni siquiera puedan pagarle un refuerzo de mortadela a un jugador. Sí, claro. Ahora, yo entiendo su razonamiento, es un argumento de mucho peso, tal como lo plantea. Pero a ver si podemos ponernos de acuerdo, aunque sea desde el punto de vista hipotético, que la FIFA vio que había una situación complicada, donde los poderes fácticos probablemente se pudieran quedar con la presidencia de la AUF, que no se iba a aprobar el reglamento, que esto iba a seguir peor de lo que venía. Pero las conjeturas, Cotello. No, sí, ya sé, no, en el terreno de la conjetura dijo, bueno, ¿es ahora o se perdió? No, pero no puede un organismo del que se supone del prestigio y de la relevancia de la FIFA, que se maneja por las normas propias, internas, por el derecho suizo, lo del prestigio corre conjeturas. Lo del prestigio corre por cuenta. Bueno, lo del prestigio, sí, entre comillas, porque todos sabemos. Entonces, no puede basarse en conjeturas, tiene que basarse en hechos. Es como si la justicia nuestra se basara en conjeturas para condenar a fulano o a mengano. Eso ya lo vivimos. No lo traigamos de vuelta, aunque sea en un escenario pequeño, por favor. Lo entiendo, pero... Es breve la pausa, caballeros. Volvemos en instantes, estamos en vivo. Afortunadamente, nuestro invitado está queriendo hablar.